Muy buenos días, tardes, noches. Hoy voy a presentar un trabajo basado en el artículo de Jorge Iván Pérez, publicado en el año 2016 en la revista del Instituto Ribagüero, titulado La representación de los procesos fonológicos a propósito del descenso vocálico del quechua. Y este trabajo lo que realmente busca es mostrar cómo distintas teorías de la fonología, desde el estructuralismo de Trubetskoy, pasando por los rasgos distintivos de Jacobson, las reglas de Chomsky y Hade, y la fonología autosegmental y de geometría de rasgos, hasta la teoría de la optimalidad, representan y muestran un mismo fenómeno concreto, que es el descenso o apertura de las vocales I y U en quechua sureño cuando se encuentran cerca de la consonante uvular Q. Es decir, más allá de los datos, lo importante es cómo cada modelo conceptualiza el fenómeno y qué herramientas teóricas propone para dar cuenta de él. Así que vamos a propósito y preguntas guía. El propósito principal es doble. Primero, mostrar las distintas formas de representación fonológica. Un mismo fenómeno, el descenso vocálico, puede ser formado, entendido como coarticulación fisiológica, como alofonía contextual, como aplicación de reglas formales, como propagación de rasgos en estructuras jerárquicas o como resultado óptimo de restricciones universales en conflicto. Y segundo, es plantear tres preguntas guía fundamentales. Primero, ¿cuál es la ontología fonológica de cada modelo? Es decir, ¿qué unidades dice que existen? Fonemas, rasgos, autosegmentos, restricciones. Y la segunda pregunta sería, ¿qué mecanismos propone cada teoría? Reglas derivacionales, extensión de rasgos, jerarquías de restricciones. Y la tercera pregunta propuesta que yo propongo es, ¿qué predicciones y limitaciones se derivan en cada caso? Esto nos va a permitir entender no solo el fenómeno, sino también cómo funciona el pensamiento fonológico en la historia de la disciplina. Y eso es lo que yo quiero lograr proponiendo esto. Mostrar los distintos modelos fonológicos, hablar sobre la ontología fonológica y explicarlo. Ahora vamos a la ruta de la presentación. La ruta de esta exposición será la siguiente. Primero, empezaremos por describir los datos del quechua sureño. En segundo lugar, veremos la hipótesis articulatoria que lo explica como resultado mecánico de la coarticulación y evaluaremos sus límites. Y en tercer lugar, revisaremos el estructuralismo de Trubetskoy, que define fonemas en términos de oposiciones. Y en cuarto lugar, continuaremos con Jacobson y los rasgos distintivos, que profundizan en la estructura interna de los fonemas. Y en quinto lugar, avanzaremos con la fonología generativa de Chomsky y Hale, donde los procesos se explican mediante reglas. Y en sexto, pasaremos a la fonología autosegmental y la geometría de rasgos, que introducen estructuras jerárquicas y multilineales. Y en la séptima vamos a ver la teoría de la optimalidad, que propone un cambio de paradigma con restricciones universales en competencia. Y después vamos a comparar y viene el cierre. Cerraremos con una comparación crítica y algunas reflexiones metodológicas. Ahora vamos al fenómeno, que es el descenso, sobre apertura. El fenómeno concreto. En el quechua sureño, cuando las vocales altas I y U aparecen junto a la consonante uvular, que es la Q, dejan de pronunciarse como altas y se transforman en vocales medias. Es decir que la I
se convierte en E, o esa E también, mira, de la E a la derecha hay otra E, si se puede apreciar, y la U se convierte en O, y esa otra O, que es otra variante. Y esto se llama descenso vocálico porque las vocales bajan en altura, o también apertura vocálica porque la boca se abre más al articularlas. Y en la pronunciación, ¿no? Para yo guiarles y decirles cómo es, cuando ves esa Q, es una oclusiva ovular sorda, y para producirla debes retraer el dorso de la lengua hasta tocar la óvula, que es la campanilla, y soltar el aire bruscamente. Y la I, en corchetes, ¿no? Es una vocal alta anterior no redondeada, parecida a la I del español en vino, y esa E y esa otra E son vocales medias anteriores no redondeadas. La primera E, ¿no? En corchetes es como la E del español en mesa, y la otra E es una variante más abierta parecida a la E francesa de TTT. Y la U en corchetes es una vocal alta posterior redondeada como la U del español en luna, y la O y es otra variante, son vocales medias posteriores redondeadas. La primera O es como la O de lobo, y la otra O es una variante más abierta como la O italiana corta. Esa O que parece una C al revés, ¿no? Se puede apreciar ahí en la diapositiva. Lo clave aquí es que el sistema fonológico no permite que la I y la U mantengan su altura junto a la Q, o sea, la oclusiva ovular sorda. Eso es lo que yo quiero recalcar. Y ahora vamos pues a los datos representativos. Veamos ejemplos concretos que ilustran este fenómeno. Quispi se pronuncia quespi, o sea, vidrio. Aquí la I junto a la Q desciende a la E. Pueden observarlo. La que no ki. Y en segundo punto tenemos que wiki se pronuncia hueque, lágrima. Aquí la I se convierte en E, e incluso en una variante aún más abierta de E. Y eso es muy interesante. Lo estoy explicando de esta forma para que sea más entendible, claro. Y en el tercer ejemplo tenemos sunku, que se pronuncia sonku, corazón. La U se abre hacia la O incluso hacia la otra variante de la O. Y en cuarto lugar tenemos Cuscu, que se pronuncia Coscu, o sea, Cusco. Nuevamente la U baja a esas dos variantes de la O, y podemos contrastar tica. Tica no sufre descenso, mientras que chica, tica, sí. Y esto demuestra que no es un proceso universal, sino condicionado. Ocurre solo junto a la Q y no junto a la K. Y eso es muy interesante. Y ahora, continuando, en los conceptos clave tenemos la alofonía. Está muy interesante también. Como iba mencionando, llegamos a este concepto crucial que es la alofonía. En fonología, un fenómeno no es una pronunciación fija, sino una abstracción mental que puede realizarse de distintas formas en el habla real. Y estas formas se llaman alófonos. Y lo importante que yo quiero que se te grabe toda tu vida es que los alófonos no cambian el significado de las palabras, son variantes contextuales. En el caso del quechua, el fonema I puede realizarse como I y otras variantes también, ¿no? Y la E también, en ese caso. Yo les mencioné, les presenté el ejemplo anterior. Acá lo pueden observar más que todo en esta diapositiva. Y el fonema U también puede realizarse como aquí, se puede apreciar. Y estoy hablando en el quechua. Por ejemplo, quispi, quespi tiene la E, pero sigue siendo el mismo fonema subyacente I. Y sunku tiene O, pero subyacía la U. Y esto significa que el quechua no reconoce contrastivamente la I versus la E en este entorno, porque son variantes de un mismo fonema.
Y para pronunciar la I, que es la vocal alta anterior no redondeada, que es lengua muy adelantada y alta y los labios extendidos. Y para pronunciar la otra variante es una vocal un poco más baja que la I, como la I inglesa en sit. Y la E es la vocal media anterior y la otra variante es la más abierta aún, como en francés TT. Y para identificar, ¿no?, el idem con U, la U es alta, posterior redondeada, y la otra variante es la más laxa, como en inglés put, y la O, la media posterior redondeada, y la otra es abierta, como en inglés británico, lao. Y la fonología del quechua organiza estas variantes como alófonos contextuales, no como fonemas distintos, y eso es lo más importante que tenemos acá. Y ahora vamos a la hipótesis articulatoria, que aquí se habla sobre la coarticulación. Una primera explicación que yo podría brindar es que la articulatoria, ¿no? Vamos por partes, es la articulatoria. La producción del habla es un proceso continuo en el que los sonidos se influyen mutuamente, lo que se llama coarticulación. Y la idea básica, o sea, la consonante uvular Q, exige que el dorso de la lengua se retraiga y se baje para acercarse a la úvula. Ahora bien, una vocal alta como la I o la U necesitan que la lengua esté muy alta, y el resultado es de estas dos exigencias son incompatibles. Entonces cerca de Q la vocal cede y se articula más baja, de ahí la apertura vocálica. Claro, es como si la lengua no pudiera estar en el mismo, o sea, no pudiera estar al mismo tiempo muy retraída y baja para la Q y muy adelantada y alta para la I, o muy alta y posterior para la U. Entonces, fisiológicamente, el órgano busca un punto intermedio. Esa sería la explicación puramente articulatoria. Ajá. Y ahora vamos a la evidencia contra la explicación solo mecánica. Pero, ¿basta con lo articulatorio? El artículo demuestra que no. Esto es lo más importante. Primero, lenguas que sí permiten Q más vocal alta. En Chipaya existen palabras como kiti o kulu, donde la Q se combina con I o U sin que ocurra descenso. Con esas dos, con la I o la U, sin que ocurra descenso. Esto prueba que la lengua humana sí puede articular ki y Q si la gramática lo permite. Y en segundo punto, las lenguas donde la dirección del efecto se invierte en yin-yang, lengua bantú, ocurre lo contrario. Las vocales condicionan a las consonantes. Allí la K velar se convierte en Q uvular cuando va antes de vocales bajas o medias posteriores como la C o A, ¿no? O sea, la vocal obliga al cambio consonántico. Yo estoy hablando de otras variantes, eso sí, estoy dejando claro. O sea, la vocal obliga al cambio consonántico. Y tercer punto, el español como ejemplo cercano. Nosotros pronunciamos perfectamente K y KO, incluso en variedades donde la G, ¿no?, así te lo pongo, se articula uvular en palabras como bodega, ¿no? La combinación con O no es un problema fisiológico, sino una variación fonológica. O sea, ¿a qué basándolo? Yo voy a la conclusión de que si la coarticulación fuese la explicación suficiente, deberíamos ver siempre imposibilidad de ki y ku, pero no es así. Entonces, el descenso del quechua no es solo un accidente fisiológico, sino un patrón gramatical sistemático de la lengua. Eso es lo que yo quiero hablar, claro. Eso es lo que nos habla el artículo. Y ahora vamos a la conclusión preliminar. De lo anterior, se concluye que la explicación puramente mecánica es insuficiente. Sí, la coarticulación existe y contribuye a las realizaciones fonéticas, pero el quechua nos muestra un patrón consistente, obligatorio y gramaticalizado, porque cada vez que hay Q junto a una I o una U, se produce el descenso. Esto indica que lo que regula el fenómeno no es solo la fisiología, sino la gramática fonológica de la lengua, que internaliza reglas o restricciones que prohíben esas combinaciones. A partir de aquí,
Necesitamos modelos fonológicos que vayan más allá de lo fisiológico y nos expliquen cómo la lengua organiza su sistema para producir esta regularidad. Y ahora vamos a Trubetskoy, o contenido fonológico y oposiciones, ¿no? El primer modelo que revisaremos es el estructuralismo de Nikolai Trubetskoy. Para Trubetskoy, lo central es el concepto de fonema definido no por su producción física, sino por su función en el sistema de oposiciones. ¿Esto qué significa, Angelo? Esto significa que lo importante no es tanto cómo se articula un sonido, sino qué diferencias funcionales establece con otros sonidos. Por ejemplo, en español la P y la B se diferencian porque contrastan en palabras como pala versus bala. Esa oposición los define como fonemas. Y en el caso del quechua, Trubetskoy diría que el sistema vocálico tiene 2 grados de apertura, uno alto y uno bajo, y el descenso de I, U junto a Q no genera nuevos contrastes fonológicos porque sigue siendo el mismo fonema. Es decir, para Trubetskoy el fenómeno se entiende como variación alofónica contextual. Variación alofónica contextual, subordinada a la organización del sistema de oposiciones. Este es un primer acercamiento, aún sin hablar de rasgos ni mecanismos internos, y eso es lo que voy hablando, voy comentando en esta diapositiva, y vamos a seguir con las demás también. Sí. Ahora continuando, descenso según... Espera un momento. Ahora sí, he vuelto. Ahora abordamos el fenómeno desde la óptica clásica de Nikolai Trubetskoy y la tradición estructuralista, ¿no? Como hemos venido hablando del anterior, para Trubetskoy lo decisivo es la función diferencial de los elementos del sistema lingüístico. Es decir, un fonema está definido por su papel en un conjunto de oposiciones. Desde esta perspectiva, el descenso no introduce nuevos fonemas ni altera las oposiciones fundamentales del sistema vocálico del quechua. La I sigue siendo I y la U sigue siendo U en la representación subyacente. Lo que sí cambia es su realización alofónica en contextos particulares. Dicho de otro modo, Trubetskoy lee el descenso como un caso de alofonía condicionada, es decir, una realización contextual de un fonema que no produce contrastes nuevos. Eso explica por qué la alternancia de I a E, o si no de U a O, no conduce a pares mínimos que alteren significado. En la terminología estructuralista, preferimos describir y clasificar estas realizaciones como variantes del mismo fonema dentro de la estructura de oposiciones del inventario vocálico. Pero Trubetskoy observa, y lo que Pérez enfatiza al usar su marco, es que tiene una limitación explicativa. Describe muy bien qué ocurre, la correspondencia alofónica, pero no siempre explica por qué ocurre. Es decir, qué tipo de mecanismo interno del sistema impide I junto a Q. Esa pregunta exige una ontología más rica que la simple noción de oposición. Necesitamos rasgos o principios que cuenten la dirección y la fuerza de la influencia entre segmentos. De una manera más clara, yo resaltaría que Trubetskoy da el mapa de qué es el fenómeno, pero no siempre la plomería, o sea, cómo fluye exactamente la dependencia entre rasgos. Y algo que yo quiero hacer énfasis es que Trubetskoy explica la regularidad como alofonía dentro del sistema, no como creación de nuevos fonemas. Y algo útil para decirles es que esto es muy importante para entender estos temas, ¿no? Estas teorías. Y ahora sí, vamos a Jacobson, los rasgos distintivos. Jacobson introduce la idea de que los fonemas están construidos por rasgos distintivos, un conjunto de propiedades binarias o multivalentes, ¿no? Un más alto, ¿no? Un posterior, un redondeado, etcétera, muchas más. ¿Y esto qué permite? Permite una explicación más fina de la organización fonológica. Y esto está aplicado al descenso, y esto significa que podemos explicarlo como una manipulación de rasgos vocálicos. Por ejemplo, la desaparición o neutralización de más alto en el entorno de Q.
En términos prácticos, yo diría que en lugar de decir simplemente I se convierte en E. Jacobson nos pide representar la I por un haz de rasgos como mayor alto, menor posterior, menor redondeado, y Q por rasgos dorsales que interactúan con la especificación vocálica. La fuerza de este enfoque es que transforma la descripción en una modelación que puede generalizar, porque si un consonante tiene un rasgo dorsal particionado que contrasta o pisa sobre el rasgo mayor alto, entonces predecimos descenso. Hay una limitación porque los rasgos explican qué rasgo cambia, pero todavía hay que explicar el mecanismo formal de su transferencia o su neutralización. ¿Es una regla, una propagación de rasgos, una reespecificación? Para eso conviene combinar rasgos con una teoría de procesos, que son las reglas o autosegmental. Cuando yo quiero mencionar, ¿no?, a mayor alto, o sea, y menor alto, es lo que se está tomando en estos ejemplos, ¿no?, en estos rasgos distintivos. Se abre el corchete, se pone el símbolo de más y se escribe alto y se cierra el corchete, y así igual con menos alto, ¿no? Y en mayor alto tenemos lo que es la I, la U, y en menos alto tenemos la E, O, A. Y eso es lo que yo quiero dar a entender, ¿no? Y ahora sí, Chomsky y Hale, reglas y representaciones. La gramática generativa de Chomsky y Hale provee un andamiaje para convertir rasgos en reglas que transforman una representación subyacente en una forma superficial. En este marco, el descenso se formaliza como una regla fonológica que aplica en el componente léxico fonológico, ¿no? Por ejemplo, una regla que puede leerse así en lenguaje coloquial: en vecindad de Q, o sea, abres corchete, pones más alto, y eso nos lleva a un menos alto, ¿no? Y esto puede tener ventajas porque permite escribir la transformación con precisión formal, evaluar su misteriosa aplicabilidad. Y yo digo acá, ¿es obligatorio? ¿En qué etapas del derivado aplica? Y derivar consecuencias para la interacción con otras reglas, orden de reglas, feeding, bleeding. Además genera predicciones sobre morfemas. Si una forma subyacente es Quispi, la regla la transforma en Quespi, mientras que otra regla podría interferir, eso sí. Pero yo lo haría sobre la proliferación de reglas, puede volverse opaca y ocurre eso de ad hoc, ¿no? Por eso la comunidad desarrolló alternativas, que es el autosegmental, la geometría, el OT también, para explicar propagación y fuerza sin depender exclusivamente de cadenas de reglas. Yo diría que, para enfatizar, ¿no?, yo diría que la regla la regla da una cuenta procedimental del cambio. Es buena para derivaciones, pero puede ser demasiado mecánica si no ancla por qué esa regla existe en el inventario del idioma. Esto es muy importante. Y ahora sí, vamos a rasgos vocálicos y redundancias en el quechua, ¿no? Estamos hablando de quechua, de este artículo, de este escrito. Ahora sí, vamos a concretar la representación rasgo por rasgo del inventario quechua que maneja Pérez, este autor. El sistema se reduce funcionalmente funcionalmente a I, A, U, con diferencias de apertura y posterioridad. Muchas propiedades son redundantes. Por ejemplo, la posterioridad suele implicar redondeamiento, lo que en una representación compacta puede omitirse como rasgo independiente y derivarse por reglas de redundancia. Prácticamente etiquetamos la I como mayor alto, menor posterior, menor redondeado, y la U como mayor alto, mayor posterior, mayor redondeado, y un rasgo como redondeado puede no necesitarse siempre porque es derivable. Si un segmento es mayor posterior, entonces la gramática puede inferir mayor redondeado por redundancia. Y algo muy importante para el descenso: si la Q introduce una especificación dorsal que contraviene mayor alto, la neutralización de mayor alto convierte automáticamente las vocales altas en valores medios. Es decir, las variantes fonéticas de I, U, E, O aparecen como realización fonética fina subordinada al nivel fonético. Y ahora sí, explicándolo para continuar,
tenemos la fonología autosegmental, que es la idea central. Yo podría decirles que la fonología autosegmental introduce la multilinealidad, la fonología autosegmental lo que introduce es la multilinealidad, así, ya lo dije bien, sí, y ahora sí. Lo que introduce es esto, la multilinealidad, y son rasgos que tradicionalmente estaban atados a segmentos que pueden representarse en líneas separadas, autosegmentos, y asociarse en segmentos mediante líneas de enlace. Esto es crucial para modelar fenómenos que salpican más de un segmento, como el tono o la propagación de rasgos dorsales. Y aplicado al descenso, en lugar de una regla que reescribe mayor alto por menor alto localmente, ¿no?, se representa el rasgo dorsal menor alto de Q en una línea dorsal, y esa especificación se extiende o reasocia, mejor dicho, a la vocal adyacente como autosegmento. El resultado superficial es la vocal media, pero la explicación es que un autosegmento no segmental ha sido compartido o propagado. Y hay una ventaja porque explica la bidireccionalidad y la independencia de la dirección. No hay que postular regla hacia la derecha o regla hacia la izquierda, y acomoda fácilmente la representación de fenómenos no locales. Y esto es muy importante. Y ahora sí, en la geometría de rasgos. Yo podría decir que la geometría de rasgos organiza rasgos en un árbol jerárquico por articuladores. Por ejemplo, un nodo superior dorsal bajo, el cual cuelgan un alto, posterior, bajo. Esa organización permite hablar de la extensión o asimilación como acción sobre nodos enteros más que sobre rasgos sueltos. Concretamente para la Q, si la Q posee un nudo dorsal marcado menor alto, la asimilación a la vocal se explica como la proyección o influencia de ese nudo sobre el nudo vocal. Esto es más articulatoriamente informativo que un simple cambio de rasgo, porque identifica cuál articulador, o sea, el dorso de la lengua, participa. Y algo importante es que la geometría facilita predicciones articulatorias. Por ejemplo, si un cambio afecta al nudo dorsal, es más probable que incida en vocales y consonantes dorsales y menos en segmentos coronales o labiales. Y esto es lo que yo diría en esta diapositiva. Y ahora vamos a la siguiente. Tenemos la regla del descenso comparada, o sea, modo lineal versus autosegmental. Por eso, ¿no?, en modelo lineal, la regla de reescritura, escribimos una transformación que dice mayor alto nos lleva a menor alto, Q una formulación equivalente, ¿no? Esta es directa, simple y computacionalmente efectiva para derivaciones. Esto, ¿no?, la V mayor alto nos lleva a menor alto y nos lleva a la Q o una formulación equivalente. Y también tenemos la autosegmental o geométrica también. La explicación no reescribe rasgos, sino que propaga o comparte el autosegmento dorsal menor alto desde Q hacia la vocal adyacente. La vocal no pierde un rasgo por regla, sino que adquiere la especificación dorsal que determina su realización. Y algo que yo podría decir, ¿no?, la formulación autosegmental es conceptualmente más parsimoniosa cuando se trata de explicar la propagación, la bidireccionalidad y por qué el efecto afecta selectivamente a segmentos con el mismo dominio articulatorio dorsal. La formulación lineal es más directa para implementaciones algorítmicas de transformaciones derivacionales, pero a veces oculta porque la regla existe y porque se aplica exactamente en esos contextos. Eso es lo que yo diría aquí. Y ahora sí, en diagnóstico de rasgos K versus Q, un punto empírico clave es la diferencia entre K y Q. Aunque ambos son dorsales, se comportan de manera distinta. O sea, la K, velar, no dispara descendimiento de vocales, mientras que la Q, uvular, sí. Eso sugiere que la diferencia debe codificarse en rasgos. En la representación propuesta, la K estaría especificado con un nudo dorsal mayor alto o neutro respecto a alto, mientras que la Q lleva dorsal menos alto o una especificación que fuerza apertura. Aquí datos, ¿no?, de ejemplo, tenemos tica versus chica, tica,
puca, puca, versus chuca, tuca. La variación consistente indica que no es la mera posición articulatoria del dorso lo que cuenta, sino la especificación contrastiva de ese dorso, la presencia o ausencia de mayor alto. Una implicación teórica que yo diría es que esto refuerza la necesidad de una representación de rasgos y nodos articulatorios. La mera geometría posicional no basta, porque precisamos rasgos con valor contrastivo que puedan propagarse o imponer condiciones sobre vocales vecinas. Y esto es muy importante. Y ahora sí, vamos a la teoría de la optimalidad. Eso es lo que significa TO, teoría de la optimalidad. Teoría de la optimalidad, teoría de la optimalidad. Eso es un giro conceptual. La teoría de la optimalidad cambia la pregunta. En lugar de listar reglas que transforman el input en output, proponemos restricciones universales que compiten, porque cada idioma tiene una jerarquía propia de violabilidad de estas restricciones. El output óptimo minimiza las violaciones de la jerarquía. Para el descenso se postula una restricción de marcadez que penaliza la coocurrencia de V mayor alto con Q, que es notada como V mayor alto Q, y una restricción de fidelidad que es ident io alto, que penaliza el cambio de mayor menor alto entre input o output. Si la jerarquía del quechua coloca la V mayor alto Q por encima de ident io alto, el resultado óptimo será bajar la vocal cerca de Q, aún a costa de perder fidelidad. Y este enfoque captura elegantemente porque algunos idiomas muestran la alternancia y otros no. La diferencia es puramente una reordenación de las mismas restricciones universales, no la invención de nuevas reglas ad hoc. Yo lo explicaría con una metáfora, porque primero, piensa en una competencia donde los árbitros, o sea, las restricciones, están ordenados. Si el juez que penaliza la V mayor alto cerca de Q es más estricto que el juez que defiende la fidelidad, la penalización gana y la vocal baja. Eso yo diría en una metáfora para pintar esta idea, ¿no? Y ahora sí vamos a las restricciones y silabificación en chakra, ¿no? Acá tenemos un ejemplo muy bueno y un ejemplo explicativo importante que usa Pérez es la diferencia entre chakra y chakra en distintos sistemas de silabificación, porque en quechua un ataque complejo consonante más consonante en ataque está penalizado, por lo que la lengua preferirá una resolución que evite ataques complejos, mientras que en español la jerarquía es distinta y permite ataques complejos. Con esto se ilustra cómo jerarquías distintas de restricciones conducen a formas superficiales distintas aún con los mismos segmentos subyacentes. Y eso es aplicado al descenso. Si tu jerarquía penaliza la V mayor alto Q por encima de la preservación de mayor alto, tendrás descenso. Si no, conservarás la vocal alta. Y este ejercicio sirve para mostrar que la teoría de la optimalidad no es solo una forma de formalizar, sino una herramienta para comparar patrones tipológicos en términos de órdenes de prioridad. Y eso es muy interesante. Ahora vamos a la marcadez clave para el descenso. La restricción central que propone el análisis es algo como V mayor alto Q, una restricción de marcadez que penaliza la presencia de vocales altas en vecindad con Q. Y hay que explicar que marcadez aquí no significa malos en un sentido cotidiano, sino que es costoso en términos de la gramática. Formas marcadas son las que requieren más tratamientos o son menos preferidas. Si esta restricción se sitúa en la cima de la jerarquía, el idioma preferirá soluciones que eviten la violación aún a costa de la fidelidad. Ese es el corazón explicativo del descenso. Es la priorización de evitar una coocurrencia marcada, lo que provoca la alternancia sistemática. A nivel empírico, esto explica por qué no vemos las formas viables como quispi en variantes normativas del quechua, porque la gramática las penaliza fuertemente. Y eso es lo que yo quiero enfatizar, ¿no? Y ahora sí vamos a las restricciones de fidelidad relevantes. Repasemos las restricciones de fidelidad que compiten con la marcadez. Tenemos el ident io alto, la preservación de la característica mayor alto del input en el output, que penaliza cambios de altura vocálica, y también tenemos el max io,
no permitir la eliminación de segmentos, evita que la solución sea simplemente borrar letras para salvar la incompatibilidad. Y también tenemos el idem io RLR, ¿no? O si no, idem io retraído raíz lingual. Esto protege la especificación articulatoria de Q para evitar que la solución sea cambiar Q por K. Y estas restricciones aseguran que las soluciones óptimas no sean trivialmente destructivas. No borramos segmentos ni cambiamos Q por otra cosa fácil. En el análisis, la combinación de estas fidelidades con la marcadez de V mayor alto Q produce la preferencia por especificación de la vocal descenso en lugar de la elisión o la de retractilización de Q. Y ahora vamos a la jerarquía propuesta, ¿no? En el artículo se plantea una jerarquía simplificada, algo así como V mayor alto Q, idem io alto, ¿no? Y eso también nos lleva a max io idem io RLR, ¿no? Y explica que esta jerarquía implica, primero, se evita que una vocal alta ocurra junto a una Q, si es posible hacerlo sin violar restricciones de orden superior. Luego se preserva la altura si no hay conflicto y finalmente se evita la pérdida o el cambio de la consonante. Y esto produce resultado observado. El idioma elige modificar la altura vocálica antes que eliminar segmentos o cambiar la naturaleza de Q. Y la jerarquía concreta puede afinarse, pero la lógica es la que produce el descenso sistemático. Y eso es lo que yo menciono, ¿no? También tenemos la tabla de candidatos. Tenemos de ejemplo Quispe, ¿no? En Quispe forma fiel, no hay cambio. También tenemos que es Quespi, que es el descenso, vocal alta nos lleva a media. Y también tenemos Quispe, cambio de Q a K, que es de retractilización. Y también tenemos Ispi, de elisión de Q. Y Crispi, resegmentación con rotacismo de Q a R hipotético, ¿no? Y podemos también aplicar una jerarquía asombrosa. Podemos decir Quispe viola V mayor alto Q, pues tiene vocal alta junto a Q. También podemos decir que Quispe evita la V mayor alto Q y solo viola idem io alto. En Quispe preserva idem io alto, pero viola idem io RLR, que cambia a Q. Y Ispi viola max io, pierde segmento, y Crispi viola otras penalizaciones de well-formedness. Bajo la jerarquía dada, Quispe gana porque evita la violación de la restricción más alta sin incurrir en violaciones más graves que los otros candidatos. Esto formaliza por qué la lengua elige descenso en lugar de otras soluciones. Y ahora sí, en la dirección del efecto, el análisis autosegmental y la formulación de la restricción V mayor alto Q captura la bidireccionalidad. La vocal que desciende puede estar a la izquierda o a la derecha de Q, y esto es importante porque no precisamos postular dos reglas separadas, a la derecha y a la izquierda. En la teoría de la optimalidad, la restricción es simétrica respecto de la vecindad, y en autosegmental, la propagación del autosegmento dorsal puede aplicarse en ambas direcciones según la asociación. Empíricamente encontramos ejemplos donde la vocal precedente baja y casos donde la vocal siguiente baja, y ambos se explican con la misma maquinaria teórica. Una conclusión práctica que yo diría, sería que la teoría evita redundancias posponiendo detalles direccionales a la estructura multilineal o a la simetría de la restricción. Y hay un truco, ¿no?, acá muy interesante, esa que estoy dejando ahí, ¿no? O sea, puede ver un ejemplo espejo, ¿no? A ver, yo pintaría que una forma con vocal a la izquierda de Q y otra con vocal a la derecha para evidenciar la simetría. Y en la siguiente diapositiva hablamos de predicciones y tipología. El análisis no es solo post-hoc, y produce predicciones tipológicas. ¿Por qué? Porque primero, las lenguas con la misma jerarquía, V mayor alto Q por encima de idem io alto, deberán mostrar descenso, y lenguas con jerarquía contraria no lo mostrarán. Por ejemplo, Chipaya, ¿no?, de ejemplo. Y tercer punto, donde la vocal condiciona la consonante, como en Kenyang.
esperamos una jerarquía de restricciones distinta o una especificación distinta de los nodos dorsales. Además, la teoría de la optimalidad predice que cambios en la jerarquía históricamente o diacrónicamente pueden producir el paso entre patrones, y esto explica por qué en la tipología hay variación entre lenguas que comparten inventarios similares. Empíricamente, esto se puede testar comparando jerarquías inferidas de datos de corpus y viendo si las proyecciones coinciden. Y en la siguiente, la comparativa de modelos, podemos hacer una evaluación comparada, concisa y crítica, ¿no? En Trubetskoy, estructuralismo, excelente descripción sistemática, ¿no? Sistémica, limita la explicación causal. Y en Jacobson, que es los rasgos, ¿no? Da la ontología de rasgos necesaria para precisar el fenómeno y requiere un mecanismo de aplicación. Y en Chomsky y Halle, reglas, ¿no? Formaliza las transformaciones. Excelente para derivaciones, menos parsimoniosa si proliferan reglas. Y la autosegmental o de geometría, ¿no? Ofrece representaciones articulatorias y multilineales que explican propagación y dirección, y en la teoría de la optimalidad provee un marco unificador para tipología y variación, explicando por qué diferentes lenguas resuelven conflictos de manera distinta. Desde mi punto de vista ¿no? La explicación más completa emerge de combinaciones, es decir, de rasgos más geometría para la representación, autosegmental para la propagación y la teoría de la optimalidad para explicar por qué la gramática prefiere la reespecificación vocálica en el caso del quechua. Eso es lo que yo diría. Y ahora vamos a la ontología fonológica. La ontología aquí significa qué entidades admitimos como reales en la fonología. Segmentos discretos, rasgos atómicos, nudos articulatorios, autosegmentos, restricciones universales. El artículo muestra que la elección ontológica condiciona la explicación. ¿Por qué? Porque si admites solo fonemas, según lo que dice Trubetskoy, ¿no? Tu explicación sería descriptiva. Pero si admites rasgos, puedes precisar cuáles cambian. Pero si admites nudos, o sea, la dorsal, puedes explicar la propagación articulatoria. Y si además aceptas restricciones violables, ¿no? De la teoría de la optimalidad, acá hace partícipe, ¿no? Puedes explicar tipología y variación. Y yo diría que para explicar el descenso necesitamos una ontología rica en rasgos jerarquizados y herramientas para modelar interacción autosegmental, también teoría de optimalidad, ¿no? Y yo diría que imaginen qué entidad usarían y por qué. Es activo la reflexión acá, para entenderlo mejor, ¿no? Y ahora vamos a los criterios de teoría, que es la metodología. Pérez propone usar criterios metodológicos claros para evaluar teorías: simplicidad, coherencia explicativa, replicabilidad frente a datos empíricos y poder de generalización. Aquí la simplicidad no equivale a explicación pobre. Un modelo simple que no explique el fenómeno no es útil. Y la coherencia exige que la teoría conecte representaciones con datos fonéticos y tipológicos. Y la replicabilidad exige que otros investigadores puedan aplicar la misma representación y obtener las mismas predicciones. Y el poder de generalización prueba la robustez. ¿Sirve la teoría para otros fenómenos dorsales o para otros inventarios? Acá aplica estos filtros a cada enfoque y argumenta por qué la combinación rasgos más autosegmental más la teoría de optimalidad pasa mejor las pruebas en el caso del descenso, ¿no? Lo que yo subrayaría es que la buena teoría ayuda a predecir y discutir otros casos, no solo a etiquetar datos. Y ahora vamos al inventario y entorno relevante. Recapitulemos el inventario y el entorno relevante para no perdernos en abstracciones. Tenemos las vocales I, A, U con variantes alofónicas. Tenemos las consonantes dorsales, la K, la velar, ¿no? Y la Q uvular con con Q especificado de modo que desencadena descenso. Eso estoy remarcando. Y el entorno gatillo, vocales contiguas a Q, a izquierda o derecha. Importante, ¿no? Que entiendan ustedes que este inventario reducido muestra que un fenómeno aparentemente complejo surge de interacciones muy concretas entre pocos elementos. Por eso podemos modelarlo con precisión. Y yo diría eso, ¿no? Ahora vamos a las limitaciones y cuestiones abiertas. Ningún análisis es definitivo. Pérez señala varias cuestiones abiertas. Primero, la prosodia. El efecto depende de estructura silábica, acento o límites prosódicos. ¿Podría haber condicionantes prosódicos que modulen la aplicación? Segundo punto, morfología o lexicón. ¿Hay excepciones léxicas? ¿Cómo se manejan préstamos? El tercer punto sería la variación dialectal, ¿no? Dentro del quechua sureño pueden haber gradientes
hace falta análisis diatópico. Y en cuarto punto tenemos la evidencia articulatoria y acústica. Para validar la especificación dorsal y la propagación autosegmental hacen falta estudios articulatorios, ¿no? Y acústicos de los formantes F1 y F2, ahí entra eso, ¿no? Y en los estudios articulatorios entra EPG, MRI, ¿no? Y estas limitaciones indican direcciones para investigación futura y recuerdan que la teoría debe estar en diálogo con datos instrumentalizados. Ojo aquí, deben considerar experimentos que puedan resolver estas preguntas que he lanzado. Y ahora en aplicaciones didácticas de análisis, ¿no? Las aplicaciones concretas para docencia e investigación, en un ejercicio sería, ¿no?, el AFI más los rasgos, dar 20 formas del corpus y pedir que los estudiantes noten el rasgo mayor alto y predican la realización. Y otro ejercicio sería el mini OOT, ¿no?, que es construir tablas de candidatos para 5 formas y justificar el ganador con la jerarquía de restricciones. Y el ejercicio 3 es la acústica, medidas de F1 para vocales en contexto de Q versus K, para cuantificar el descenso, y estas actividades permiten combinar teoría y datos y mostrar a los estudiantes cómo pasar de la descripción a la modelización, ¿no? Y eso es lo que yo diría aquí. Y pasamos a la siguiente diapositiva, que aquí viene el glosario mínimo. Un breve glosario como ejemplos del corpus, ¿no? Alofonía, variantes de un fonema. Puede ser la I que nos lleve a la E, ¿no?, junto a la Q. Y también tenemos la marcadez, que es la penalización en la gramática, ¿no?, en la V mayor alto Q, y de la fidelidad ident-io, que es conservar rasgos del input, ¿no? Por ejemplo, sería ident-io alto. Y en autosegmento tenemos el rasgo en línea independiente, que es el rasgo dorsal que se propaga. Y en dorsal tenemos que es el nodo articulatorio que agrupa alto, posterior, bajo. Y la RLR, Rod Lingual Retraction, que es la especificación que describe retracción del dorso en Q. Y eso es lo que yo diría, ¿no? Y en el esquema visual del descenso, esto es lo importante. Tenemos primero la representación de la Q con un nodo dorsal marcado, menor alto. Segundo, la línea de asociación que enlaza ese nodo a la vocal contigua, que es tercero, que es la consecuencia acústica, que es la elevación de F1 que corresponde a apertura, y cuarto, la forma superficial de E o O. Y esto ¿no? La propagación del autosegmento no borra nada, simplemente reasigna la especificación que determina la configuración articulatoria de la vocal. Y esto es muy interesante. Y ahora sí, este es el cierre y la bibliografía esencial. Para concluir con lo que he venido diciendo, ¿no?, el fenómeno del descenso vocálico en el quechua sureño es un caso paradigmático que muestra la necesidad de combinar representaciones rasgo por rasgo, estructuras jerárquicas, articulatorias y mecanismos de selección también, ¿no?, teoría de la optimalidad, para una explicación completa. No es suficiente la coarticulación. La gramática del idioma ha internalizado una preferencia que evita el V, corchete mayor alto, cierro junto a la Q, ¿no? Y acá tenemos la bibliografía que es esencial, tal como esa, ¿no?, Pérez 2016, Trubetskoy, estructuralismo, Jacobson, rasgos, Chomsky, Halley, reglas, Goldsmith, autosegmental, Clemens y Hume, geometría, Prince o Smolensky y McCarthy y Prince, la teoría de optimalidad, y trabajos descriptivos del quechua y corpus como Cerrón Palomino, más el propio Pérez 2016, ¿no? Yo insisto en que la buena fonología es la que conecta teoría y datos empíricos verificables, y este fenómeno ilustra perfectamente por qué ambas dimensiones son necesarias. Y yo daría recomendaciones para todo esto, ¿no?, que deben considerar estos puntos que he mencionado, ¿no?, que el descenso se explica mejor como organización gramatical, y hay unidad entre modelos, que todos imponen estructura. Y con eso me quedo y con esto cierro. Muchas gracias.